puntico de seguridad para que no se me desbarate, pero me toca hacer la tarea. Estoy cerrándole las paticas para que no se vea una estrella rara, sino que empiece a verse ya cerradito. ¿Cómo van, chicos? Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Yo terminé la segunda vuelta. Nada más. Nadie me ha dicho que tenga dudas. Solo dejé marcado este motivo, porque si está marcado este motivo, ustedes van a repetir a partir de ahí exactamente lo mismo. ¿Sí ven? Exactamente lo mismo. Yo la verdad, ya el último lo terminé sin mirar, sin leer. Yo espero que me haya quedado bien. Ay, madre mía, esperando que haya quedado bien. Sí, yo lo miro y yo digo, sí, está bien. Sí, está bien. Creo yo. Terminada la vuelta 2, empecemos la vuelta 3. Ay, espere que yo serví agüita, que me fui a comprar agüita, por eso me morí. Ay, bendito sea Dios. Bueno, muchachos, vuelta 3. Y esta vuelta 3, vuelvo y les muestro que me dicen, profe, ¿cuál es la mochila que estamos tejiendo? Espérese que la tengo por acá. Esta es la mochila que estamos tejiendo. Esa es. Norma Verónica, Blanca, Sandra, buenas noches, señora Sandra, ¿cómo está? Geraldine, buenas noches. ¿Cómo van? La señora Luz Ángela quedó tan feliz con el Yoshi que por ahí no se ha comunicado. De pronto la señora Luz Ángela quiera donármelo, uno no sabe. Muchachos, uno no sabe, la señora Luz Ángela diga, ay, no, profe, deje ese Yoshi para usted, yo no quiero ese Yoshi. Uno no sabe, muchachas, el corazón tan grande de la gente. No, mentira, chicos. La idea es que disfruten las cositas ustedes. Bueno, empezamos. Empiezo con un punto bajo negro sobre el punto bajo negro que tenía. 2 puntos bajos gris. Ya voy a marcar donde empiezo. Un punto bajo negro, no 2, 1. Un punto bajo gris. Que queda un punto negro, ahí hago un gris. 3 puntos bajos negros. 1, 2, 3. 2 puntos bajo gris. No, mi amor, estoy tomando agua porque estoy seca. No me había dado cuenta que tenía tanta sed y fui a tomar agua, muchachos, de la llave y sabía terrible. Me tocó ir a comprar agua, no me había dado cuenta que no tenía agua potable. Y fui a comprar agüita y uff, no me había dado cuenta. Mentiras, yo sí me doy cuenta porque me empieza un dolorcito de cabeza suavecito atravesado en la frente. Y entonces de una me doy cuenta y yo, deshidratación, he tomado muy poquita agua hoy. Y a tomar agüita y se me quita. Voy a hacer el primer motivo, lo leemos, lo confirmamos y ya nos vamos a repetirlo. ¿Listo? Yo sé que esa mochila parece ser muy confusa, pero no, chicas, es lo más hermoso del mundo de hacer. Yo amo, es un patrón propio de Creaciones Mari Crochet Colombia, como muchos millones más que tenemos, patrones propios. Y muchas otras mochilas que hemos hecho, pero chicos, de verdad, parece muy confusa, pero no. Ella se ve enredadita, por ejemplo, por estos diseñitos así, por estos diseñitos así, que uno dice, bueno, mucho no, 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 no. Usted la mira y es una mitad simplemente negra con una flor blanca, una mitad totalmente blanca con una flor negra. Realmente es simplificarlo un poquito más. Profe, queda perdida al inicio de la segunda vuelta. Ay, no, porque nosotros lo explicamos súper bien. Esta es la tercera, no me diga eso. Porque si queda perdida en la segunda vuelta, no, la tercera imposible. Cheque bien el videito, vuélvalo a revisar porque ayer se explicó. De hecho, tejimos muchísimo.
Ayer tejimos mucho, mucho, mucho y explicada vuelta a vuelta. Miren, acá es el primer punto negro. Acá es el primer punto negro de los 30 hasta acá. Esta es la tercera vuelta. No, señora Sandra, si se perdió en la segunda vuelta, no es capaz de encontrar la salida y para arriba. Es muy duro, muy duro. Profe, igual yo miro cómo le envío eso mañana y espero. Si llega el tour, sigo, yo le digo cuánto. Ana, buenas noches, bienvenida. Feliz martes para usted también. Uladis, buenas noches. Antonia Peñuela, buenas noches. Víctor Hugo, buenas noches. Seguimos acá. Sí, no, si se pierde en la primera o en la segunda vuelta, no hay manera de seguir porque es muy importante que usted tenga clarísimo qué hay que hacer ahí para arriba. Acá hago 2 negros y un gris y ya coloco el gancho de nuevo en el gris. Sí, chicos, es muy importante porque esta mochila no es difícil, pero encajando perfecto. Primera, segunda vuelta, la tercera siento yo que empieza a verse más fácil y ahí para arriba ya empieza a tener mucha coherencia. Mucha coherencia, pero sí tiene que quedar claro primera y segunda vuelta. Miren, chicos, acá tejimos la tercera vuelta. Simplemente punto negro sobre negro, 2 puntos gris sobre gris, un negro, un gris, 3 negros, 2 gris, 2, 4, 5 negros, 5 gris, 2 negros, 3 gris, un negro, un gris, 2 negros, un gris. Esto es lo que voy a repetir en toda la vuelta. Me voy a ir rapidito a ver si alcanzo a hacer la vuelta 4 y ya la 4 y la 5 se ve mucho mejor que lo que queremos hacer. Sí, profe, yo la estoy tejiendo. Voy a revisar otra vez el en vivo. Sí, tranquila, no le ponga mucho misterio, pero sí revise con calma. Espere que acabas negro. Revise con calma porque si no le da la segunda vuelta, no hay manera que la tercera le encaje. Porque es que el problema de esta mochila no es que sea complicada, sino que realmente los detallitos lo lleva en las primeras vueltas. Esos detallitos chiquitos que uno no sabe para dónde va en la primera. Ay, para arriba no es tan complicado. Y volvemos. Ya ahorita les leo qué se hizo en esta vuelta para que no me queden perdidos. 3 negros. Y 2 color gris. No, ayer lo explicamos una y otra vez por lo mismo. Yo no quería que quedaran muy perdidos porque sí sé que la dificultad más grande son las 2 primeras vueltas. 1 y 2. Listo. Acá solo quedan 5 color negro y acá quedan también 5 color gris. Muy fácil de entender. Ay, el de Yoshi, ya casi terminamos el fondo. El de la mochila estrella de David, ya lo terminamos. Ay, muchachas, miren. Este es el fondo de la estrella de David. Y ya le tejimos 2 vueltas a la estrella de David. Ya quedó el fondo terminado. Ya va a empezar a subirse muy lentamente. Muy lentamente se va a encocar, pero sí, vea, ya empieza a quererse encocar. La de Sailor Moon quedó muy linda. Ese Yin Yang me encanta, noche día. Vea, me encantó mucho. También ya lleva la primera vuelta del cuerpo. Fondos hermosos. Y la de Yoshi, pues es una estrellita. Ya empezamos a cerrarle los bracitos a la estrellita. Y listo. Ay, eso va a quedar muy bello, muchachos. Ay, el monedero se lo ganó una compañera. Lo terminamos, el monedero de cuadrito. Con el número 5 se lo ganó una compañerita nueva. Le voy a colocar el llaverito, todo y a entregarlo. Mire eso tan bello que se vea. ¿Cómo ven ese monedero tan bello que nos quedó, muchachas? Ay, es muy lindo, ¿cierto? Lo terminamos y ya tiene dueña también, que lo hicimos en una dinámica y ya quedó con su respectiva dueña. Todo chévere.
Sandra, buenas noches. Loida, buenas noches. Ay, ese monedero nos quedó muy lindo. Yo creo que yo no tengo el tutorial de ese monedero acá en YouTube, muchachas. Me dan ganas de hacerlo en tutorial y subirlo acá a YouTube porque también es patrón propio y no quiero que nadie se adueñe de mi monedero, ya que es un patrón propio. Muchos diseños, patrones propios, ¿no, chicos? Estos días que estábamos mirando los registrados y no, tengo demasiados. Demasiados patrones, muchachos. Bendito Dios. Y semanalmente estamos registrando 1 o 2 patrones porque como semanalmente estamos creando todo el tiempo, entonces seguimos en la tarea. Acá. 1 gris. 2 negros. 1 gris. Y 1 negro. Aquí vuelve a quedar igual. Un punto negro sobre negro, 2 puntos gris, un negro, un gris, 3 negros, 2 gris, 5 negros, 5 gris, 2 negros, 3 gris, un negro, un gris, 2 negros, un gris y vuelve a empezar. Muy hermoso, ¿cierto? Muy bonito. Volvemos. A ver, que deje soltar el puntico. Un negro y 2 gris. En la otra vuelta se va a ver mejor. Esta mochila lo que tiene, o para mí es un problema muy complicado y es que no se puede adelantar uno una vuelta. En mi caso yo no podría adelantarme una sola vuelta porque quedan perdidos, chicos. Entonces no hay forma que yo les diga me voy a adelantar una vuelta para dejarles como tareas. Nada, me toca sí o sí tejer con ustedes. Ana Rosso, sí, ese monedero quedó espectacular, ya lo habíamos hecho antes. Pero una compañerita profe, y yo, oiga, sí, hace rato, a mí, yo no le sigo mucho la onda a las compañeras porque normalmente ya tengo en todas las redes las cositas hechas, pero por ejemplo en esa página no lo habíamos tejido primero. Segundo, como los videos se borran cada 30 días, claro, se nos hizo una súper idea tejerlo como un monederito express. De hecho, en esta página la vamos a dejar para eso, para trabajos que repetidos o que no lo hemos terminado. Tengo muchas compañeritas que tienen trabajos empezaditos y nos vamos a poner al día con todos esos trabajos. A terminar proyectos, a terminar proyectos. Sí, chicos. Sí, la verdad, muy hermoso ese monedero y lo hice con cierre. Me fascinó con cierre. La señora Ana Eugenia lo hizo con boquilla, le quedó divino, pero yo amo el mío con cierre. A ver, mírelo. Vea, es el mismo, lo único es que ella lo hizo con boquilla. Pero el mío está muy chiquitico, preferí el cierre. ¿Sí ve que se ve hermoso? Trabajitos terminados. Ay, cómo se ve hermoso ese fondo en esa foto. Ay, eso se ve muy lindo. Más bello, me llegaron apliques, muchachos, me llegaron apliques. Todo muy bello. Espera, pongo a cargar este celular porque termino el en vivo y me quedo sin datos, sin internet, sin datos y sin celular. Sí, me dan ganas de grabarlo para YouTube. Yo no sé, alguien que me confirme si ese monedero de cuadritos está acá en YouTube en los tutoriales. Si no están los tutoriales, hago el videito porque si tengo que tejer otro, ese ya se fue. Ese ya, así como lo hice, ya mismo lo entrego. La persona que se lo ganó simplemente es que me diga qué dirección se lo envío y listo. Un gris y 2 negros. Sí, ese no lo hemos enseñado acá porque en Instagram sí creo que lo enseñé.
Listo. Cristina, gracias. Sí, está hermoso, muchachos. Muy bello. Los dos gris. Amarroso, y sí, profe, cuando lo enseñe acá me gustaría hacerlo. Pues si no está acá en YouTube, en tutoriales, esta semana me pongo a tejerlo porque muchachas necesito 3. Ya me confirmaron que los quieren grises, lo quieren este mismo, con rojo, con naranja, amarillo, negro y blanco. Y hay una señora que está dudando si en tonos azules o en tonos rosas. En tonos rosa quedaría divino con morado, lila y rosa. Uf, quedaría espectacular. Y es rapidito de hacer, yo que se me va a poner la tarea de hacer de varios colores. Necesito colecciones de monederos en cantidad, muchachos. Colecciones en cantidad. No, que es que en noviembre estoy invitada a una feria de Colsucillo. ¿Ustedes creen que tengo que llevar? De pronto mochilas, pero es que en esas ferias se lleva es mucho monedero y yo no tengo nada que llevar. Yo me pongo a revisar y yo digo, pero ¿qué voy a llevar yo si es que nada, así como hago los monederos de una se van? Entonces sí estoy pensándolo. Señora Diana, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Los 5 gris, acabo de hacer 5 negros, 5 gris y sigo repitiendo la vuelta. Es que quiero a ver si alcanzo a dejar la otra vuelta al menos empezada, muchachas, porque como estas vueltas ya son muy largas, entonces todo lo que se pueda avanzar estaría genial. Y lo que les digo, no me puedo adelantar mucho, es que eso es lo único que me choca de esta mochila, que toca sí o sí vuelta a vuelta, porque si no se pueden perder muy fácil. Pero bueno, algo tenía que tener que no fuera tan súper genial. Sí, yo lo voy a hacer en tutorial. Ya vamos por la mitad. No, esta mochila es demorada las primeras vueltas. Ahí para arriba rinde mucho porque normalmente los bracitos tienen como 7 puntos del mismo color. Entonces empieza a rendir mucho más. Ya es unos 7 puntos, un punto, 7 puntos, un punto, 7 puntos, un punto. Y empieza a ser mucho más rápido. Este es uno y el puntico corrido. 3 y 2 gris. Monederos recamados, profe, usted los rinde mucho para que lleve a la feria. No, pues tengo en este momento como 4 o 5. Entonces, bueno, ahí por ese lado, hoy empecé a colocarles piedritas. Las perlitas, la ventaja de este es que lleva solo perlita. Hoy ya empecé a colocarle las perlas porque Viane no, Seuri mandó por uno y no le tenía perlas, pero bueno, se llevó otro. Así, muchachas, miren. Entonces le coloco estas poquitas perlitas, acá me falta una, por acá unita más y por acá dositas más y listo, suban, se acabó. Entonces sí trato de hacerlos bastante rápidos ya que el tul me ayuda mucho para eso. Sí, ahí. Sí, porque si no tengo nada que llevar, no voy. Si no tengo siquiera una docena de no, me toca más.
unos 30 monederos, prefiero no ir, muchachas, porque eso se vende mucho monedero. Y yo los llaveros, la verdad, no los pienso regalar ni vender los que son míos. Si de pronto la señora Sandra, de aquí a eso, pero me toca confirmar por ahí un mes antes, para decirle a la señora Sandra que me haga unos yoshi, a la señora Geraldine que me haga unos honguitos, y si ellas tienen tiempo, pues ahí ya llevaría llaveritos y los monederos. Porque yo no tengo tiempo de hacer llaveros. Primero, no tengo tiempo de hacer llaveros. Y segundo, sí tengo muchos. Ustedes saben que tengo una colección grande de llaveros, pero son regalos que me han hecho a mí. Entonces yo no voy a vender eso. Son mi colección. Entonces sí, pero voy a esperar que me confirmen por ahí en septiembre. Y ya les digo a las chicas que me hagan por ejemplo, los yoshi, aguanto una docena de yoshi. De otros llaveritos que hace la señora Sandra, por ahí unas 3 docenas de llaverito de la señora Sandra. Por ahí unas 2 docenas de la señora Geraldine, que sean honguitos. ¿Y cuáles son los otros? Bueno, me toca preguntarle, para que ya sea unas 5 docenas de diferentes llaveros y ahí sí valga la pena ir a la feria. Niña Vianet, buenas noches, bienvenida. Seuri Adriana, buenas noches. María Luisa, buenas noches. Sí, muchachas, porque uno de ir a una feria de esas, que día también una señora me dijo que en un pasillo de un centro comercial, que estaban dejando puestecitos para una feria artesanal, que era con el apoyo de la Casa Cultural de no sé dónde, que si yo me animaba a ir y yo no tengo nada que vender, mi querida. Yo tengo mucho, pero ¿qué es lo que pasa? Que son mochilas y mochilones, son piezas que en un pasillo de esos no se venden. En esos pasillos se vende mucho llavero. Usted cuando vaya a ir a un pasillo de un centro comercial a poner un puestecito, muchachas, lleve, si tiene 100 docenas de llaveros, los puede llevar. Si usted tiene 200 llaveros, los puede llevar y créame que se venden. Llaveros, piezas que usted pueda vender entre 10 a 50. Que no sean cosas de más de 50.000. Que usted pueda decir, voy a llevar estas piezas y puedo dejar estos en 10, esto en 12, 15, 20, 25, 30, 45 a 50.000. De ahí más para arriba, no. Y eso que 50 ya es un tope alto. Entonces, llevar cositas entre ese presupuesto. Que no, que es que yo tengo unas cositas muy sencillitas que las puedo dar a 8. Perfecto, eso es lo primero que se va. Pero de 10 para arriba sí se venden las cositas. Así que muchachas, eso es lo que estoy pensando. Tener esos topes para poder llevar. Leonor, buenas noches, bienvenida. Doris, buenas noches, bienvenida. Y acá. Los 5 gris. Uno, dos, tres, cuatro, 5. Ya voy a terminar esta vuelta, muchachas. 2 color negro. Los 3 gris. 1, 2, 3. Un colorcito negro. Un color gris. 2 color negro. Ay, sí, muchachos, ya estamos terminando por acá esta vuelta. Sí, ya va a empezar a cerrarse. Vea, este bordecito ya se levantó acá. Muy poquitico, porque como ese fondo es tan plano, pero sí, ya empieza a verse un poquito curviado. Sino que este fondo nos quedó demasiado plano. Demasiado. Ay, pero se ve tan lindo. Yo pocos fondos recomiendo para individuales, para posar platos,
porque no todos quedan planos, pero este es el fondo que más recomiendo. Si usted lo quiere dejar como individual de mesa, muchachos, él queda plano porque sí o porque sí. Él no se cierra fácilmente, queda muy hermoso. Entonces este sí es uno de esos fondos que uno siempre quiere tejer porque son muy agradecidos y muy bellos. Diana, profe, qué fondo más espectacular. Sí, señora Diana. Es muy agradecido, queda plano, queda hermoso, queda increíble. Las chicas lo están tejiendo en verdes, en azules. Yo estoy enamoradísima de un verde, creo que es con negro, con gris oscuro. Ay, me parece increíble ese fondo. Voy a mirar si acá está la mano. Siento que es el fondo más hermoso, este. Y eso que vivo enamorada. Lo que pasa es que el año pasado cuando hicimos la mochila espejo, creo que nadie lo hizo gris con verde. Por eso esta vez me impactó porque creo yo que no lo había visto en esos tonos. Ya en Instagram, ya ustedes checaron que ya tengo historias destacadas de muchos colores de fondo, pero ese no lo había visto en ningún color. Entonces por eso me dejó enamorada ese gris con ese verde. Hermoso, muy bello, me dejó feliz. Yo lo quise hacer esta vez gris porque no sé, antojada de este gris. Es un gris jaspeado. Este son dos tonos de gris, no es totalmente gris plata. Ahí se alcanza a ver que se ve blanco más gris jaspeado. Es un gris jaspeado muy lindo que a la distancia le da una percepción muy diferente. Entonces se ve más como brillantico el color. Sí, muy bello, chicas, muy bello. Y lo que les digo, muy agradecido, este fondo acaso se cierra. Es un fondo plano, plano, plano. Ya porque llevamos como 4 vueltas sin aumentos. Pero este fondo es de lo más agradecido que puede haber. Ya voy a terminar la vuelta 3 y empezamos la 4. Sí, muy agradecido este fondo. Es de las cosas más bonitas que puede uno agradecer, que los fondos no se cierren tan rápido. 3 gris y uno negro. Uno gris y 2 punticos negros. Margarita, buenas noches, bienvenida. Para esta mochila espejo, yo quiero hacer el grupito, chicos, porque acá es cierto que no tenemos el monedero de 2 colores. Entonces yo estaba pensando hacer grupito de WhatsApp para hacer el monederito de los 2 colores para la mochila espejo, pero me toca ir confirmando qué monederos ya tengo en YouTube y cuáles faltan para ir tejiendo o ir grabando también los monederos para YouTube de todos los que hemos hecho. Yo tengo, la última vez que conté tenía más de 1000 patrones de monederos. Entonces quiero ponerme al día con todos esos monederitos para ir dejando acá en YouTube mucho monederito grabadito, porque hace rato no subimos buen contenido a YouTube como de monederos. Entonces sí quiero hacer más. Gabriela, buenas noches. Juana, buenas noches. Yo tengo 14 años y ya he hecho 2 mochilas. ¡Wow, Juana! Tejes muchísimo. ¿Y qué diseños de mochilas has tejido? ¿O no tienes el nombre de los diseños? Qué hermosura, Juana. Las mochilas son bellas. Las mochilas son increíbles. Yo siento que el arte de tejer mochilas en técnica Wayuu es infinito, porque usted no se cansa de crear nuevos diseños y tampoco se cansa de ver el resultado. Esta tercera vuelta todavía no se alcanza a ver realmente nada del diseño, pero sí empieza a ser un complemento muy bonito del fondo. No descoordina, no descuadra, no daña, no como que nos no quedó cortado, quedó como junto, quedó como parte del fondo las primeras vueltas que hemos tejido. No es que lo separé, no, queda parte de lo que estamos tejiendo
Y eso es bonito, miren. Él hace parte de lo que llevamos. Ah, ¿no has tejido con diseño? ¿Estás tejiendo unicolor? La mochila unicolor es difícil de tejer, chicos. Y más cuando le colocan hilo alma, porque la mayoría de personas cuando tejen mochilas unicolor se le hace cintura. Entonces la mochila unicolor es bien difícil de tejer. No es uno de los oficios más sencillos, así que sí es válido, muchachos, que alguien haga mochilas unicolor hermosas. Wow. Voy a quitar el ganchito solo un momentico. 2 negros, el gris, y voy a empezar la vuelta 4 del cuerpo. Y la vuelta 4 empieza con este punto negro. Yo lo voy a marcar para podérselos leer, muchachos, porque no puedo dejarles sin explicar muy bien el primer motivo, porque ese es el que ustedes van a repetir en toda la vuelta. Ese es el motivo que ustedes van a repetir hasta terminar todo. Acá ya me queda 1, 2, 3 y 4. Juana, cuando yo tenía 7 años, conocí una indígena guayú y con ella aprendí a tejer la mochila. Ella no me enseñó. Miren, chicos, porque uno desconfía a veces cuando aparece una persona que dice ser indígena guayú tejiendo mochilas y enseñando, porque las indígenas guayú no pueden enseñar. Ellas tienen prohibido, si son de ranchería realmente indígenas, ellas tienen prohibido enseñar la técnica. De hecho, pues las indígenas guayú no han podido prohibirlo porque pues ya son otras cosas, pero las de ranchería lo tienen totalmente prohibido enseñar. Entonces es muy engañoso cuando le dicen a uno, ah, no, es que yo tengo una maestra que es indígena guayú o me enseñó una indígena guayú. Eso es bastante complicado de creer porque las indígenas guayú no enseñan. La señora se metía en un rinconcito oscuro. Cuando ellos llegaron a la finca, papá dividió una alcoba, un salón grandecito, lo dividió con una esterilla. Entonces, para poder hacer otra piecita, porque nosotros en la casa donde vivíamos era 1, 2, 3, 4 piezas. Eran 4 piezas, pero entonces una era sala. Entonces, dormitorios como tal eran 2, 3 dormitorios. Y éramos en ese momento 6 hijos, 2 primos, 8, mi abuelo 9, papá, mamá 10, 11. Aparte se la pasaba ahí un tío 12, aparte había un tío abuelo, o sea, era tío de papá 13, y aparte de eso en temporada de mucho café o mucha cosecha, había mínimo 1 o 2 trabajadores que permanecían ahí, dormían ahí y comían ahí. Entonces éramos muchas personas para tan poquito espacio. Entonces papá lo que hizo fue que agarró la sala y la convirtió en habitación. La alcoba de mi abuelo, esa sí era solo de mi abuelo. La otra alcoba dormía, en la otra alcoba dormíamos los 3 niños pequeños, Gerson, Jason, Aldemar y mi persona, 4, que eran los 3 chiquitines y mi persona. Ellos dormían normalmente en una camita los 3 y yo en mi camita, pero en la misma habitación. Bueno, estaba mi abuelo, estaba esa alcoba donde estábamos 4, estaba la alcoba de papá y mamá, que muchas veces me pasaban a mí a dormir con mamá y papá y en mi cama acostaban a otra persona, porque pues éramos muchos. Y ya el otro salón que quedaba lo dividió papá con una esterilla. Entonces, cuando la indígena iba a arreglar alguna de sus cositas, porque ella en sí no era que tejiera o que la viera uno todo el tiempo tejiendo como lo hace normalmente, ella no, ella era arreglando sus cosas porque ya todo se le estaba acabando. Ya llevaba muchos años lejos del rancherío y tenía muchas, el chinchorro, prendas, muchas cositas que ya se le estaban desbaratando.
Entonces ella se ponía, era por la luz que entraba entre las esterillas, a arreglar sus pocas prendas. Y yo me hacía a un ladito, un rinconcito de ella, pero yo era chiquitica. Hola, hijo mío, ¿cómo te fue? Bien. A verla cómo arreglaba ella las cositas. Y así fue que fui aprendiendo. Ya después, cuando ya la señora se había ido, ya después de mucho tiempo, el esposo sí a plena luz, él salía a arreglar sus atarrayas, porque le gustaba pescar, entonces él salía a arreglar sus atarrayas, que papá también sabía hacer atarrayas, entonces aparte no era novedosa, pero también arreglaba los chinchorros. Yo recuerdo que tenía unas alpargaticas, también las arreglaba, entonces el señor sí salía a la luz a hacer otros arreglos. Él sí se acurrucaba en el patio a hacer sus arreglos. Y así conocí yo esta maravillosa técnica, bendito Dios. Ya hace muchos años, porque yo tenía 7 añitos. Chicos, vuelta 4. Yo sé que aún es muy difícil de ver algún diseño. Aún es bastante complicado, como yo decirles, esto es tal cosa, pero les muestro. Esto es estas paticas de acá. Este gris son las paticas de este blanco, este negro son las paticas del negro. Y esto que ve acá usted es este pedacito. ¿Sí ven? Ahí voy. ¿Sí ven cómo encaja perfectamente? Ahí vamos. ¿Sí ve que sí tiene sentido, muchachos? Y en esta vuelta 4 se tejió. Yo empiezo con un punto negro, pues ahora tejí 3 puntos negros, un gris, 4 puntos negros, 3 gris, 4 puntos negros, 4 color gris, 3 negros, 4 color gris, un negro y 3 color gris. Y acá estoy empezando de nuevo. Los 3 puntos negros, un gris, 4 puntos negros, acá 3 gris y acá voy a tejer 4 puntos negros. Ya no está tan complicado, ¿cierto? Natalia, buenas noches. Guadalupe, buenas noches. Sí, muchachos, que eso les cuento. Eso les cuento, mis niños. Y acá seguimos los 4 puntos color negro. No, y era tanta gente en esa casa, muchachos, y para acabar de completar, mis hermanos llegó la edad que tenían que estar con los amigos. Entonces ya no era, ya en una de las alcobas que habían separado, ya les tocó colocar 2 camarotes. Porque resulta y pasa que ya empezaron que mis hermanos, más que se va a quedar Julano, más que se va a quedar Sutano. Ay, entonces ya en la habitación que dormían los 2 hermanos mayores míos, ya empezó a dormir uno de los menores que también ya era grande. Entonces ya eran 3 personas allá, pero que se quedaba el amiguito del uno, que se quedaba el amiguito del otro. Terminaban en esa habitación también hasta 6 personas, muchachos. Ay, eso era una locura. Ese tiempo. Nosotros fuimos una familia muy grande y aparte con muchos amigos de mis hermanos, entonces vivía mucha gente en esa casa. Todo el tiempo, la casa todo el tiempo era llena de mucha gente. Yo recuerdo que vivíamos con muchas personas, no sé, muchachos, las cosas como serán hoy día en el campo, pero yo digo que ya no hay tantas personas porque también en el campo ya los chicos son menos. Ya las familias son de 2, máximo 3 niños. Entonces en ese tiempo pues la familia, mis hermanos somos 6, entonces sí, nada más la familia ya era grande. Ya sumarle papá y mamá eran también muchos. Y aparte lo que yo les digo, mantenía un primo y una prima ya, que papá también los crió. El papá de esos 2 primos, mi abuelo que vivió muchos años con nosotros, el hermanito de mi abuelo que también se la pasaba por ahí. Sí, qué familias tan grandes. Ay, muchachos, mire tan bonito. No, esto todavía le falta mucho para poderse empezar a subir. Pero miren ese borde. Ya empezó el borde a volverse más redondito. Qué bonito se ve, qué bonito es ese fondo.
Voy a ver si alcanzo. Sí, en 15 minutos terminamos esta vuelta. Dejo empezar la vuelta 15, que se ve mucho mejor con la vuelta 5, perdón. Oiga, porque estaba pensando en la vuelta 15. Ah, porque en la estrellita quedamos en la vuelta 14 y 15 para mañana. Por eso lo pensé por ahí. Listo. 5 y 5 acá. Uno, dos, tres, cuatro. Son 4 nada más. Esta es la vuelta 4. Ahorita empezamos las 5. 3. Y seguimos. Acá quedan 4 porque seguimos corriendo el puntico negro. Lo que pasa es que este punto corrido es estas líneas. Estas líneas que van allá, vea, estas líneas, estas líneas, estas líneas. Esta línea se forma con el punto corrido. Y vamos a hacer los 3 color gris. $240 son muchos, chicos. Por eso la vuelta es demoradita, es que 240. De hecho, es la única mochila que estamos haciendo ahora grande. La de Sailor Moon es de 202 puntos. La de Yoshi creemos que queda por ahí también de 200. La estrella de David es de 177 puntos. Yo estoy haciendo unas mini para colocarles aplique de 100 puntos nada más. Estamos tejiendo de 100 y 110 para hacer mini recamadas. Para los monederos estamos tejiendo de 80 puntos. El monedero que terminamos de cuadritos de 72 puntos. Entonces sí, esta mochila es muy grande. Si la comparamos con los proyectos que tenemos y los que hemos tejido esta semana, este es el proyecto más grande que tenemos, que es de 240 puntos. De resto, no tenemos tantos proyectos grandes, no. Estamos tratando de trabajar proyectos medianos. Primero por la rapidez. Segundo porque son las mochilas que me tienen así pedidas, que sean diseños medianos. No quieren diseños tan grandes. Y acá. 4 gris. Listo. No, chicos, ya son las 10:30. Creo que no vamos a alcanzar a empezar la otra vuelta. Ya está tarde. Y el internet empieza a irse entre las 10:30 y las 11. Ay, me da una risa, muchachas, que empezamos a darnos la novela y se va al internet. Y empieza el gerente de venta a poner los datos. Le digo yo por eso hago en vivo solo hasta las 10:30, porque a esa hora se va el internet. Acá el internet es muy pesado, pero no entendemos. Y cuando preguntamos que por qué el internet, bueno, la vez pasada se estaba yendo a las 8, entonces ahora es que ya se va a las 10. Y sé que se va a las 10 porque a veces Alexa amanece con la hora en que se le va el internet y no se puede actualizar la hora, entonces por eso sabemos que casi siempre se va a 10:30. Muchachos, les voy a confirmar qué tienen que hacer ustedes. No, me falta media vuelta, no alcanzo, chicos. Y donde se me vaya el internet se me pierde el envío. Ay, no, mire que sí se está empezando a cerrar ya bastante. Mire, con este pedacito que avancé, vea, ya se cerró bastante. Entonces, no se les olvide, esta es la vuelta 4. 1, 2, 3, 4. Y tienen que tejer, en este caso, los 3 negros, un gris, 4 negros, 3 gris, 4 negros, 4 gris, 3 negros, 4 gris, un negro, 3 gris. Nuevamente, 3 negros, un gris, 4 negros, 3 gris, 4 negros, 4 gris, 3 negros, 4 gris, un negro, 3 gris y vuelve y empieza. Ya se empieza a ver un poco mejor el diseño, ¿verdad?
Entonces, chicos, les voy a dejar eso como tarea porque ya son las 10:22 y el internet se me va. No, nada, nos vemos mañana. Yo voy a terminar esta vuelta 5. No puedo, muchachos, empezar las 6. No puedo empezar la 6. Voy a hacer la vuelta 4. Voy a terminar la 4. No puedo empezar la 5 sin ustedes, porque ustedes se me pierden. Entonces, termino la vuelta 4 y empezamos juntos la 5, porque está muy difícil como para dejarlo solito. Entonces, nada, chicos, Dios los bendiga. Vean, ya se está levantando acá. Nos vemos mañana con todos los proyectos que tenemos, muchachos. Terminar pronto estas hermosas clases para continuar con monederos. Nos vemos mañana. Que descansen. Feliz noche. Gracias por la